Hola, buenos días y bienvenidos a esta sesión sobre contrataciones públicas sostenibles basados en los derechos humanos. Y la pregunta hoy es cómo podemos lograrlo. Yo soy Daniel Morris, soy experto en derechos humanos y empresas y trabajo en el Instituto Danés de Derechos Humanos y trabajo con estados, instituciones nacionales de derechos humanos y otras partes interesadas relevantes para integrar los derechos humanos en la contratación pública. Y tenemos 4 personas en el panel hoy. Solo tenemos 45 minutos, entonces vamos rápidamente. Y yo voy a empezar con algunos 10 positivos. Un momento. Así estamos. Perdón. Un momento, perdón. Sí, entonces la contratación pública se refiere a la compra por parte de los gobiernos y las empresas estatales de bienes, servicios y obras. Y tenemos 4 expositores hoy. Tenemos Laura Treviño Lozano, Magdalena García Elorrio, Karina Rosana Bisciotti y Paula Henao. Y ellos tienen 8 minutos cada persona. Bueno, ¿por qué hablamos de contratación pública y derechos humanos o sostenibilidad? Es que los estados son los mayores consumidores del mercado global a través de las adquisiciones de bienes, servicios y obras para llevar a cabo sus funciones y prestar servicios a los ciudadanos. Entonces, los estados tienen el poder para cambiar los mercados. Se pueden elegir comprar cosas a proveedores que respeten a los derechos humanos. Cuando hablamos de la contratación sostenible, estamos hablando de algunas cosas. Los ODS, ODS 12.7 dice que los estados tienen que promover prácticas de adquisiciones públicas que sean sostenibles. En realidad, eso tiene 3 ejes. Tiene un eje sobre los derechos humanos, se dice social. También tiene un eje sobre el medio ambiente y también tenía un tercer eje sobre economía. Entonces, para tener una compra sostenible, tiene que tener estos 3 ejes. En el pasado había un gran enfoque en el eje de la economía. Entonces, las personas eligieron a las cosas más baratas. En estos días estamos viendo un progreso y estamos viendo que los estados y las personas trabajando en compras públicas quieren promover y comprar a proveedores que respetan el medio ambiente también. Y actualmente estamos viendo que los estados están comprando cosas a través de las empresas que respetan a los derechos humanos también. Creo que hay un buen ejemplo que explica esta sesión. Durante la pandemia ha habido un gran aumento en la necesidad de suministros de salud, incluidos guantes de goma. Y los gobiernos tenían que comprar estos guantes y otras cosas muy rápidamente. Entonces, algunos estados buscaron comprar guantes más baratos en otros países. Pero algunos meses después había evidencia que había un trabajo forzoso en las cadenas de valores de estos guantes, explícitamente en Malasia, donde se fabrican como 90% de estos tipos de guantes. Entonces, mientras los estados compraron guantes para ayudar a hacer realidad o como alcanzar el derecho a la salud, de sus propios ciudadanos estaban contribuyendo a otros abusos de los derechos humanos en el extranjero. Entonces, es muy importante
poner un enfoque en los derechos humanos en las compras públicas. Hay muchas diferentes leyes y políticas en esta área. Había algunas leyes sobre contratación pública, algunas más sobre derechos humanos y algunas políticas sobre desarrollo sostenible. Pero estos no son muy accesibles a las personas que trabajan en compras públicas. Entonces, para alcanzar este viaje, tenemos que usar el lenguaje de las compras públicas y lo más importante es usar el lenguaje de valor por dinero. Eso es para decir que se puede poner un enfoque en los derechos humanos y el medio ambiente y no comprar solamente las cosas más baratas. Las leyes en esta área y las políticas vienen de diferentes partes. La ONU tiene un gran enfoque en eso y tiene los principios rectores sobre empresas y los derechos humanos. También la OCDE tiene muchas guías en esta área. En las Américas tenemos la Red Interamericana de Compras Gubernamentales que están realizando esto en práctica y vamos a escuchar un poquito más sobre el trabajo de la ONU hoy y el trabajo de algunos miembros de esta Red Interamericana de Compras Gubernamentales. En realidad, estamos diciendo que la contratación pública se puede utilizar para proteger contra algunos abusos de los derechos humanos. Por ejemplo, el trabajo forzoso, la esclavitud moderna, el trabajo infantil. Pero en el mismo tiempo podríamos usar la contratación pública para realizar algunos derechos. Podemos usar la contratación pública para apoyar la rehabilitación de personas condenadas por delitos, apoyar a los productores de alimentos en condición de vulnerabilidad, dar empleo a personas que han estado fuera del mercado laboral por un tiempo prolongado, o abordar los efectos económicos contra algunas personas, por ejemplo, y a favorecer a las mujeres o pueblos indígenas, por ejemplo. Pero para progresar en esta área tenemos que aumentar el enfoque más que las obligaciones legales. Y en la contratación pública se usan la cuestión de riesgos. Entonces, podríamos decir que abordar a los riesgos de los abusos de los derechos humanos en la cadena de valor es como una gestión de riesgos y usar las plataformas y los sistemas que hay en la contratación pública. Y ustedes van a escuchar un poquito más sobre eso a través de las 4 personas en este panel. Y las 4 personas son Laura Triviño Lozano, Magdalena García Elorrio y Karina Rosano Pisciotti y Paula Henao. Y vamos a empezar con Laura. Laura es abogada con una maestría en London School of Economics en Desarrollo Sostenible y actualmente PhD candidate en la Universidad de Greenwich en Inglaterra, como parte del proyecto Sapiens en contratación pública sostenibles y derechos humanos. Laura, tienes la palabra. Gracias, Daniel, por la breve introducción. Es un honor para mí poder estar aquí. Me disculpo de antemano por si hay un poco de ruido en la parte de atrás. Estoy recién mudada y un especial agradecimiento a la Cruz por la invitación para poder presentar aquí este tema, ¿no? Un poco ¿cómo podemos llevar a cabo la integración de los derechos humanos en las compras sostenibles? Si podemos pasar a la siguiente. La estructura de mi intervención, y no hay mucho tiempo, voy a intentar de manera muy superficial abordar 3 preguntas.
La primera es cómo se enmarcan, ¿no?, los derechos humanos en las compras públicas sostenibles. Luego, mirando de qué avances han habido en la región con este enfoque. Y la tercera parte, cómo lograr las compras públicas basadas en derechos humanos, basados en un reporte que fue elaborado para el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos sobre este tema. Si pasamos a la siguiente. Como primera pregunta, ¿cómo enmarcamos los derechos humanos en las compras públicas sostenibles? Hay dos, digamos, grandes esferas. La primera es un deber de proteger de los estados, que responde a la pregunta de qué manera pueden las compras públicas hacer dos cosas. Por un lado, prevenir abusos a derechos humanos que puedan generar los proveedores privados, y por otro lado, cómo pueden las compras públicas reparar, ¿no?, abusos que eventualmente puedan cometer estos proveedores. La prevención se da principalmente a través de una debida diligencia en derechos humanos, esto alineado a los principios rectores sobre empresas y derechos humanos que ya mencionaba Daniel. Y la segunda, la reparación, principalmente a través de mecanismos de reparación, tanto los creados y administrados por el Estado como aquellos que puedan crear las empresas. Entonces, este enfoque del deber de proteger principalmente aborda o intenta abordar los impactos negativos, ¿no?, sociales, negativos que puedan generarse en la contratación. Ahora, esta segunda esfera, tenemos un deber de garantizar del Estado con respecto a los derechos humanos. Y esta segunda esfera va encaminada a responder la pregunta, ¿no? Los compradores públicos tendrían que hacerse la pregunta de qué manera pueden las compras públicas promover o facilitar la realización de derechos humanos. Esto independientemente de que esté relacionado o no con el objeto del contrato, ¿no? Voy a comprar de pronto papel, pero establezco una serie de cuotas para las empresas proveedoras o las ofertantes que tengan un cierto porcentaje de empleados con alguna discapacidad, por ejemplo. Y en este segundo enfoque se ha desarrollado, se ha llevado a cabo el progreso en la región, ¿no?, en este deber de garantizar. Y se ha concentrado en grupos de riesgos o condición vulnerable, que voy a mencionar algunos ejemplos más adelante. Y esta segunda esfera aborda cómo se pueden generar impactos positivos. Entonces tenemos, por un lado, impactos negativos alineados a los principios rectores, y por otro lado, los impactos positivos. Si solo hacemos o solo generamos impactos positivos, eso no es bueno, se cumple con una obligación del Estado, pero no va a prevenir los impactos negativos que se puedan generar. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Ahora, en esta segunda pregunta, ¿qué avances ha tenido la región? En cuanto al deber de proteger, podemos mirar que en la prevención está el ejemplo de Colombia, a través de la Guía de Compras Públicas Socialmente Responsables, ya solicita que se establezca o se le requiera a los proveedores una debida diligencia de derechos humanos, principalmente para identificar, mitigar y dar seguimiento a los riesgos en derechos humanos que puedan tener. Chile también, por ejemplo, tiene un requisito de admisibilidad en la oferta, en sus leyes de contratación, que se implemente un programa de gestión de riesgos presentes en el trabajo, ¿no? Lo enfoca en cuanto a derechos laborales. Y tenemos también ejemplos como Argentina, Brasil o Chile, que excluyen de participar en compras a empresas que estén en el REPSAL, en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales, o que estén sancionadas por trabajo infantil o sindicatos. En cuanto a la reparación, en realidad es que hay muy poco avance. Existen algunos mecanismos de queja, pero están enfocados a abordar cuestiones de corrupción y de integridad. Y realmente no han tenido un enfoque de derechos humanos, por eso están en rojo. Entonces faltan avances en cuanto a estos mecanismos que crea el Estado, por ejemplo, las que crean las agencias centrales de compras o que están bajo su administración, pero también la solicitud de que haya mecanismos operativos que crean las empresas para abordar los impactos negativos que puedan causar a los derechos humanos. En cuanto al deber de garantizar, han habido muchos más avances, que es el cómo se han promovido, facilitado el ejercicio de los derechos humanos. Tenemos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, que incluyen criterios de evaluación para dar preferencia, por ejemplo, a ofertantes que tienen trabajadores con discapacidad. Brasil, por ejemplo, de manera vinculante asigna el 30% de los recursos que se utilizan en el Fondo Nacional de Educación a compras de producción, a compras a productores locales y a comunidades indígenas. Y Brasil, México y Chile también tienen criterios de evaluación en favor de la equidad de género, por ejemplo,
requiriendo un mínimo de fuerza laboral, que sean trabajadores víctimas de violencia doméstica, otorgando puntos adicionales a visitantes que tengan políticas de equidad de género, por ejemplo. En fin, esos son digamos, algunos de los avances que podemos mirar en la región. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Y finalmente la tercera pregunta, ¿cómo logramos estas compras públicas basadas en derechos humanos? Y el reporte básicamente aborda 5 principales estrategias que incluyen distintas acciones. La primera es este deber de proteger a los derechos humanos de los estados. ¿Cómo pueden hacerlo? A través de, por ejemplo, la adopción de planes de acción de empresas y derechos humanos con un enfoque en compras públicas, establecer, por ejemplo, en la legislación las condiciones sobre las cuales se debe requerir de manera obligatoria una debida diligencia para los proveedores, por ejemplo, basados en contratos de determinado tiempo, determinado monto, duración, por el tipo de compra, por ejemplo, en bienes que tengan mayores riesgos de derechos humanos, en fin. También, por ejemplo, fortalecer la regulación para los acuerdos marco, para que los acuerdos marco, digamos, es una herramienta a través de la cual pueden incorporarse criterios de derechos humanos o pueden incorporarse criterios de derechos humanos. Y también promover la creación de mecanismos operacionales creados por las empresas contratistas, por ejemplo, para cuando se desarrolla grandes proyectos de infraestructura, que exista un mecanismo que cree la empresa para abordar riesgos, por ejemplo, a comunidades, a trabajadores y a los usuarios finales de, por ejemplo, servicios públicos. Esta es, digamos, la gran esfera que se alinea con los principios rectores. Ahora, en una segunda estrategia es cumplir con el deber de garantizar derechos humanos, no continuar con la promoción de la realización de derechos humanos de grupos en riesgo o en situación de vulnerabilidad. La tercera estrategia involucra la promoción de la transparencia y el uso de datos de derechos humanos, principalmente transparentar las medidas adoptadas para proteger, garantizar derechos humanos en las compras. Digamos, si ya se incorporaron estos criterios de derechos humanos, por ejemplo, en las bases de licitación y en el contrato, poder transparentar cuáles fueron esos requisitos en sistemas digitales o plataformas digitales con los que ya cuentan muchos países en la región. Y el segundo, transparentar las transgresiones a derechos humanos derivadas de un contrato público y quiénes los transgreden. Actualmente hay algunas listas en cuanto por ejemplo, contratistas que violan algún tipo de cláusula contractual, pero no tienen un enfoque de derechos humanos. La cuarta es incluir un enfoque de derechos humanos asegurar la coherencia política entre las políticas de compras, sostenibilidad y derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, estableciendo efectiva coordinación interinstitucional, establecer guías que permitan o faciliten la implementación de este enfoque. Y la última, con esto termino mi intervención, en cuanto a las compras de emergencia. Y esto va orientado a poder evaluar y fortalecer los marcos legales para que la protección, la realización y la transparencia de los derechos humanos puede estar, digamos, asegurada en las compras de emergencia como las que hemos vivido durante la pandemia de la COVID-19 que ya mencionaba Daniel. Y eso sería todo. Estoy muy abierta a poder abundar más en algunos ejemplos y a cualquier pregunta que pueda surgir de esto. Muchas gracias. Gracias, Laura. Muy, muy interesante. Ahora tenemos Magdalena García Elorio. Es abogada, magíster en género y derechos internacional y relaciones internacionales. PhD candidate en Derecho Internacional sobre debida diligencia de los Estados. En el Consejo de Derechos Humanos de la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, fue la responsable de los proyectos Empresas y Derechos Humanos y la Agenda 2030. Magdalena, tienes la palabra. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Me gustaría retomar el título de esta sesión para iniciar cuáles son los aportes que tenemos desde este consejo. Un poco el objetivo de esta sesión ha sido plantear cómo lograr una contratación pública sostenible. Entonces, en ese contexto, la intervención nuestra es una propuesta de algunas acciones para potenciar buenas prácticas que ya se están implementando en los sistemas de contratación pública y de qué manera estas buenas prácticas existentes podrían potenciarse hacia modelos más protectorios de los derechos humanos, siguiendo un poco
lo que planteaba Laura, lo que nos trae esta sesión es reflexionar de qué manera podemos potenciar la dimensión social de la sostenibilidad vinculada a los derechos humanos, pensar la contratación pública sostenible no como la consideración de una cuestión social simplemente, sino como la introducción de mecanismos, de instrumentos, de procesos que encaminen estos sistemas hacia la mayor protección de los derechos humanos. Las acciones que vamos a proponer para potenciar estas buenas prácticas surgen de un estudio que hicimos desde el Consejo de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en el que es un estudio monitoreo en el que observamos el sistema de compras de la ciudad. La Defensoría del Pueblo tiene, y toda Defensoría del Pueblo debería tener, hay que tener un interés en esta temática, obviamente, porque el mandato legal de las defensorías es la promoción y la defensa de los derechos humanos, y sabemos que en las cadenas de suministro, en la misma actividad de la empresa, se pueden producir abusos de los derechos, por lo cual las defensorías tienen que interesarse, ¿no?, por esta temática. En nuestro estudio abarcamos dos cuestiones centrales, recomendaciones puntuales a cómo integrar las dimensiones de los derechos humanos en el sistema tal y como está funcionando, y por el otro lado, recomendaciones a cómo dotar de mayor coherencia política normativa a los marcos regulatorios y estratégicos que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien el estudio se centró puntualmente en la Ciudad de Buenos Aires, tiene obviamente aplicabilidad a todos los gobiernos subnacionales y gobiernos nacionales que están atravesando desafíos similares. Entonces, en ese contexto, nosotros, en ese contexto de trabajo, observamos tres buenas prácticas que tiene el sistema de compras de la Ciudad de Buenos Aires, y vamos a comentarles algunas acciones para que podrían dimensionar, que podrían potenciar, ¿no?, las dimensiones de los derechos humanos. La primera es la práctica de elaborar guías de recomendaciones para incluir criterios de sustentabilidad. Ese es el término que se utiliza desde el gobierno. Entonces, sabemos que en los sistemas de compras públicas, los órganos rectores pueden elaborar estas guías con recomendaciones de cómo las unidades descentralizadas, las unidades de adquisición, podrían integrar los criterios de sostenibilidad. Ahora, el primer desafío que se plantea es que estos criterios, salvo que tengan un respaldo legal específico en alguna ley que así lo disponga, o que los convenios marco le den ese carácter, son voluntarios para las unidades de adquisiciones descentralizadas, lo cual plantea un primer desafío y un primer interrogante que tiene que ver con si habría que exigir un piso mínimo desde el órgano central a estas unidades de adquisiciones, un piso mínimo de contrataciones con criterio de sostenibilidad, o de qué manera se las puede incentivar que no sea solo la capacitación. Entonces, estas guías que en el gobierno de la ciudad son, por ejemplo, de consumo energético, de enfoque de género, de embalaje y distintas cuestiones, una de las acciones que se puede hacer es plantear la creación de una guía de debida diligencia donde se promueva la utilización de este proceso de identificación de riesgos, ¿no?, que es la prevención en sí misma, y se acompañe con capacitaciones a empresas proveedoras y a funcionarios, obviamente, en las unidades descentralizadas. Una guía de debida diligencia que también que integre criterios de evaluación y de ponderación que de cierta manera incentiven a las empresas a llevar adelante estos procesos, ¿no?, de debida diligencia. Otra acción importante que dotaría de enfoque de derechos humanos a los sistemas de contratación es fomentar la participación social en el diseño de estas guías. Es decir, no pueden ser creadas solamente por las autoridades gubernamentales, sino que deben contar con la participación de otros grupos de interés. Y en tercer lugar, un criterio que es fundamental es que el criterio para la elección de las temáticas para hacer las recomendaciones en estas guías debiera ser siempre la gravedad de los riesgos, ¿no?, que significan determinadas actividades, determinados sectores, no simplemente un criterio de oportunidad o que es más fácil hacerlo de tal o cual manera, como que desde la mirada del enfoque de derechos humanos siempre se tiene que proteger, ¿no?, aquellas personas que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad y de riesgo. Una segunda buena práctica que destacamos tiene que ver, y lo mencionó Laura, con los convenios marco. Tienen grandes potencialidades los convenios marco porque son elaborados con los pliegos de base de condiciones por los órganos centrales, por lo cual hay fuerte incidencia. Estos convenios marco tienen ya cláusulas de sustentabilidad,
pero que contienen aspectos obligatorios, generalmente asociados a cuestiones ambientales, mientras que las cuestiones sociales vinculadas a temas de derechos humanos, de salud, trabajo decente, se presentan como voluntarias, como opcional para las unidades de compras, como un criterio de sustentabilidad adicional. Obviamente, desde nuestra mirada debería avanzarse a cláusulas obligatorias que recojan ciertos criterios ya pautados como obligatorios en otras normativas vigentes, ¿no? Porque los procesos de contratación y la ejecución de los contratos, por el principio de legalidad, se rigen también por la integralidad del sistema. Y otra cuestión importante en temas complejos, temas sensibles, como puede ser la cuestión textil, que involucra el trabajo forzoso, que puede involucrar trabajo forzoso, que puede involucrar trabajo infantil y demás, pensar en estrategias de identificación de riesgo, y en esto el INTI, Karina, que me sigue, va a explicar un poco mejor esa estrategia. Y finalmente, una tercera buena práctica que observamos que lleva adelante el gobierno de la ciudad tiene que ver con el trabajo intergubernamental, o sea, la convocatoria a trabajo en conjunto a áreas que tienen relevancia en esta temática. El gobierno, en la Dirección de Compras y Contrataciones, para la elaboración de instrumentos de sustentabilidad, como pueden ser estas guías, convoca áreas pertinentes, género, ambiente y demás. Bueno, esa articulación para la elaboración de una guía debería utilizarse para la elaboración de estrategias de monitoreo y de seguimiento en la implementación de los contratos, es decir, convocar a aquellas áreas del gobierno que tienen este poder de policía, que tienen esta competencia para la inspección, para el control del respeto de normas ambientales, de normas laborales, de normas de derechos humanos, y planificar en conjunto estrategias no solo para dar seguimiento y monitorear cómo se está ejecutando un contrato, que fortalecería la dimensión, una fuerte dimensión de los derechos humanos, que es el monitoreo de la implementación de las políticas, sino también hacer un control periódico de cómo están operando y cómo están funcionando estas empresas proveedoras del Estado. Por un tema de tiempo me quedo aquí. Estas son las propuestas de cómo potenciar estas prácticas que ya existen en los sistemas actuales. Gracias. ¿Sigo yo acá? Gracias, perfecto. Gracias, Magdalena. Y estoy seguro que Laura, Magdalena y los otros panelistas están abiertos a recibir preguntas o correos sobre este tema después de esta sesión, porque no tenemos tanto tiempo hoy. Ahora tenemos Karina Rosana Bisciotti, que trabaja en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial en Argentina, y va a hablar un poquito sobre compras textiles. Karina, tienes la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, según la zona horaria donde nos encontremos todos. Yo quería hacer una presentación. A ver, no sé si ustedes me dicen si ya la pueden ver. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos. No quiero dejar de felicitar también a la organización por este foro, que, bueno, todo impecable. Bueno, les quiero contar un poquito primero y rápidamente, muy rápidamente, qué es el INTI, es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Argentina. Entre sus múltiples funciones y responsabilidades, la más fundamental es la de asistencia a la industria argentina, a través de los múltiples servicios que brindamos nosotros, a través de centros tecnológicos sectoriales que están ubicados a lo largo de todo el territorio del país. También nosotros nos concebimos como el brazo técnico del Estado, en cuanto que asistimos permanentemente a distintos organismos regulatorios y organismos del Estado de Argentina para resolver distintas situaciones que ellos nos encomiendan. Es, bueno, justamente a partir del Centro Tecnológico de Textiles, es en el que se crea, en el que se concibe este programa de compromiso social compartido para empresas de indumentaria. Yo quiero dar un poco el contexto de cómo surge esto. Esto es a partir aproximadamente del año 2006, se crea este programa INTI,
en una situación en la que en Argentina, para contextualizarlo, en Argentina el sector de indumentaria está conformado por muchas micropymes, que ellos emplean en general a menos de 10 personas. La confección, todo lo que es los talleres y las empresas de confección, cerca del 70% de los trabajadores costureros son informales, y si nos vamos al ámbito del aparado de calzados, a lo que son lo que sería la confección de un calzado, ese porcentaje aumenta mucho más, es más del 70%. El salario de un costurero o de un aparador de calzado es aproximadamente un 50% menor cuando está en una condición de informalidad que comparado con un trabajador que está registrado según su convenio colectivo sectorial de trabajo. Este programa surge a raíz, con este contexto, surge también, se potencia su creación a través de un accidente muy puntual que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires, en la cual un taller de confección de indumentaria tuvo un siniestro, tuvo un incendio y murieron trabajadores, obviamente, pero también murieron niños, dado que estaban empleando a familias con niños en condiciones digamos, no solo de precariedad laboral, en condiciones inferiores de higiene y seguridad, sino que también estaban, de cierta manera, imposibilitados de poder salir, y bueno, lamentablemente ese suceso fue que marcó un cambio, un hito para que nosotros pudiéramos implementar este programa. También se da que en el contexto mundial hay surgen y empiezan a concientizarse todos los aspectos de, perdón, responsabilidad social empresaria, y hay organizaciones no gubernamentales o distintos sectores que empiezan a denunciar a grandes marcas que tienen trabajo esclavo o trabajo informal, o digamos no están siendo amigables con el medio ambiente. Con todo este contexto creamos este programa, que es un programa de certificación voluntaria para aquellas empresas que deseen demostrar que cumplen con ciertos requisitos, pero con el devenir del tiempo tuvo mucho, y tiene y sigue teniendo aún mucho impacto con el hecho de las compras públicas. Nosotros, a través de un convenio que tenemos firmado con el Ministerio de Defensa de la Nación, el Ministerio, a través de sus licitaciones de compra de ropa para todo lo que son los soldados, requieren que las empresas proveedoras de indumentaria estén avaladas por el INTI y estén adheridas a este programa de compromiso social compartido. Este programa tiene como algunos de sus objetivos justamente promover esas relaciones de trabajo dignas, fomentar una conducta de cuidado y respeto por el medio ambiente, no solo también por los derechos humanos, sino condiciones de higiene y seguridad, que es fundamental. Ustedes imagínense que en un taller de confección, en una empresa donde se está confeccionando indumentaria, hay máquinas de coser, hay riesgo eléctrico, hay telas, entonces todo eso tiene que estar sumamente cuidado, no solo por los trabajadores, sino por cualquier siniestro que pueda tener lugar. Otro de los objetivos importantes es instalar una cultura de competitividad sostenible en las empresas y en toda su cadena de valor. El tema es que muchas empresas tercerizan su confección, la fabricación de su indumentaria a través de distintos talleres. Entonces, la idea es que la empresa madre tenga esa cultura de trazabilidad y competitividad en toda la cadena. Otro objetivo también es destacar aquellas organizaciones que demuestren cumplir con la legislación laboral y los principios del programa, y difundir y concientizar desde los consumidores y responsables los beneficios para la cadena y la sociedad. El programa de compromiso social compartido se implementa a través de auditorías no programadas que se realizan a aquellas empresas o talleres que están adheridos al sistema de certificación o de adhesión al programa para proveer al Ministerio de Defensa. Son auditorías que no se programan y permanentemente se visitan a las empresas, aún en época de pandemia también no se interrumpió el trabajo y se realizaron auditorías virtuales, así que ya sea en forma virtual o en forma presencial, se hacen estas auditorías donde se van entrevistando a los trabajadores, y eso aporta una información muy rica, ya que a través del diálogo y de preguntas que están
están guiadas a obtener cierta información, los trabajadores van exponiendo sus distintas situaciones y problemáticas, y eso nos permite a nosotros tener un diagnóstico de cómo se está trabajando en los aspectos fundamentales para lo que es la adhesión al programa, que es la ausencia de condiciones laborales dignas, respeto por el medio ambiente, higiene y seguridad, y ausencia de trabajo infantil. Tenemos desafíos a superar, obviamente, es el equilibrio entre los roles del INTI como docente, asesor, auditor, inspector. Nosotros no ejercemos un rol de policía, simplemente aquellas empresas que quieren proveer indumentaria al Ministerio de Defensa o a otros organismos públicos. Tenemos cerca de entre 15 y 20 organismos públicos a los cuales el INTI ha asistido, o ellos se acercan al INTI para interiorizarse sobre el programa y ver de qué manera pueden incorporarlo en sus compras públicas. Pero bueno, nosotros no ejercemos un rol de policía, ni de inspector, ni de sancionar a los talleres o a las empresas que están cumpliendo con alguno de los requisitos. Refortalecer el tema de la certificación voluntaria, eso es algo muy importante, porque eso también contribuiría a que más empresas puedan demostrar que cumplen con estos aspectos de responsabilidad social y del compromiso que se asume desde nuestro programa. Promover condiciones de trabajo dignas, eso es fundamental, tanto en producción local como importada. En nuestro programa tenemos ejemplos de empresas que, por ejemplo, tienen sus talleres de confección en algún país limítrofe, con lo cual el mismo criterio o los mismos requisitos que nosotros aplicamos a las empresas nacionales también las aplicamos a las empresas que están fuera del país. Aquí hay un punto importante también para mencionar, que muchas veces los talleres de confección de indumentaria se caracterizan también porque hay mucha mano de obra, o los trabajadores vienen de países limítrofes de Argentina, como por ejemplo Perú, Bolivia, Paraguay, ¿sí? Y muchas veces no están dadas las condiciones óptimas para que puedan estar trabajando. Otro de los desafíos es evitar un impacto negativo en la provisión de productos y precios, digamos, que no haya desabastecimiento, por un lado, de productos de indumentaria porque no puedan cumplir con los requisitos del programa. Simplemente la idea es asistir permanentemente para que todos puedan lograr y para que todos puedan presentarse a las licitaciones, siempre y cuando manteniendo el cumplimiento de los requisitos que establecemos. Bueno, y las dificultades en la evaluación documental y de las auditorías in situ. Esto se dio justamente el año pasado, fundamentalmente por la pandemia. Algunos resultados desde el año 2007 hasta hoy. Hemos tenido y seguimos teniendo mucha interacción con otros organismos públicos y privados que se interesan por nuestro programa. Contribuimos a la transparencia y la igualdad en las oportunidades de las compras. Esto es, muchas empresas que por ahí tenían distintas razones sociales, bueno, logramos de que se minimice la participación de una misma empresa con distintos nombres o distintas razones sociales en una licitación. O sea, estaba compitiendo en una compra del Estado, estaba compitiendo la misma empresa con distintos nombres. Entonces, todo este trabajo que nosotros hacemos también contribuye a minimizar esa metodología que era muy frecuente. Impulsar a la mejora de las condiciones del trabajo en el sector. Y un dato muy gratificante para nosotros fue que en el Manual de Compras Públicas Sustentables de la Oficina Nacional de Contrataciones de nuestro país se menciona el programa Compromiso Social Compartido de INTI y se recomienda su utilización para el resto de los organismos cuando tienen que hacer compras públicas. Al día de hoy tenemos más de 500 empresas que están interesadas, que han mostrado interés y que están en contacto permanentemente con nosotros. Más de 100 proveedores que están adheridos al programa. Estos son proveedores que están tanto suministrando indumentaria a los distintos organismos públicos del país. Hay más de 300 talleres involucrados, talleres de confección de indumentaria, talleres que confeccionan calzado, ya adheridos a nuestro programa. Hay más de 1000 costureros. Sí, ya termino. Era esta la última. Más de 1000 costureros y más de 800 auditorías.
Perdón, Karina, pero no tenemos tanto tiempo. Sin decir mucho más, gracias, Karina, obviamente. Y seguimos con Paula. Paula. Hola, muy buenos días para todos. En nombre de la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, agradecemos este espacio y que nos hayan enviado para participar. Respecto de los avances que ha tenido la contratación de compras públicas sostenibles en nuestro país basadas con incentivos de derechos humanos, pues tenemos que manifestar varias cosas las cuales vamos a compartir con ustedes. Entonces, para los cuales traje una pequeña diapositiva. Entonces, lo primero sea empezar con referir que en la atención a las necesidades de afianzar los compromisos adquiridos por el Estado colombiano en materia de derechos humanos y empresa para lograr la implementación efectiva de los principios referidos por Naciones Unidas, Colombia Compra Eficiente y, digamos, varias entidades del gobierno colombiano han referido o han realizado algunas acciones para garantizar el respeto de los derechos humanos en términos establecidos en el Plan de Acción de Derechos Humanos de las empresas y para que Colombia avanzara. Entonces, digamos que dentro de este Plan de Acción de Derechos Humanos empresarial se pusieron unos objetivos claros tendientes a efectuar los compromisos de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible. Colombia ha entendido que el desarrollo sostenible implica la aplicación de prácticas sociales, de prácticas sociales y ambientales responsables por parte de autoridades cuando en temas de bienes y servicios se va a realizar la compra. ¿Cuál es el objetivo? Alcanzar un balance apropiado entre los pilares de sostenibilidad referente a lo económico, a lo ambiental y a lo social en todas las etapas del proceso de compra pública. En este desarrollo o en esta forma de política pública para el desarrollo sostenible se informan, es una repetición de ciclos en los que estos tres aspectos deben funcionar de manera concordante. Al respecto, estos objetivos de sostenibilidad social parten del deber de que el Estado debe proteger y promover y respetar los derechos humanos a las interacciones que tienen que ver con el sistema de compra pública. Desde Colombia o nuestro gobierno, nuestras leyes y decretos están referidos mucho a la protección de los derechos humanos y también del desarrollo empresarial. ¿Qué hemos combinado bajo este ejercicio que se ha venido realizando para este tema de compras públicas sostenibles? Varias formas. Y digamos que dentro de esas varias formas, la Agencia Nacional de Contratación Pública ha implementado unas guías de buenas prácticas para que las entidades compradoras tengan este insumo y lo incorporen dentro de sus procesos de contratación. ¿Cuáles son los objetivos de esta guía? Pues van muy alineados, en efecto, a los objetivos de sostenibilidad social, referidos a un enfoque basado en derechos humanos, el principal y directo, con respecto al respeto a la Carta Internacional de Derechos Humanos y al derecho internacional humanitario, igual que a la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con el fin de que esto haga una concordancia no solamente entre las normas que tenemos a nivel nacional, sino internacional. También realizamos un enfoque diferencial. Aquí quiero resaltar varias cosas que hemos hecho dentro del gobierno colombiano. Pues digamos que este enfoque diferencial, como muchas personas ya sabemos, consiste en la implementación de acciones afirmativas en el respeto de identidades como un paso para superar los prejuicios y prácticas discriminatorias y estigmatizantes que limitan el ejercicio del derecho. Al respecto, quiero compartirles uno de los ejemplos que hicimos para incentivar el desarrollo económico en población vulnerable dentro de lo que fue el inicio de la pandemia el año pasado. Cuando inició la pandemia, nos encontrábamos dentro de la estructuración del programa de alimentación escolar de la ciudad de Bogotá, que es la capital de Colombia. Para ese efecto, y en esa incertidumbre económica en la que se encontraba el mundo, donde no solamente se especulaba sobre precios, sino también sobre el tema de cómo se iban a generar las vinculaciones de
diferentes personas, empleadores y más aún incentivar esta población vulnerable, la agencia, en efecto, con estos principios que se han venido desempeñando en las compras públicas sostenibles de derechos humanos, refirió o remitió dentro de su pliego de condiciones unos incentivos puntuables para que los proveedores que fueran a ser parte de este contrato tuvieran dentro de su margen o dentro de su personal de contratación personas, digamos que cambiamos el concepto de madre, más que lo ampliamos me refiero a personas, cabezas de familia, en el entendido que la pandemia nos trajo de frente que en efecto a veces solamente el rol de mujer no es el de madre, sino hay otras personas que están encargadas de menores. También el incentivo relacionado con contratación de personas de la comunidad LGTB, en lo referente también a no binarios, personas trans. ¿Esto con qué objetivo? Con el fin de que en efecto se pudieran desarrollar varias... perdón, ¿me están escuchando? Perdón, había un problema con Paula, pero estamos en tiempo. Entonces, puedo decir gracias por asistir a la sesión hoy y si estamos abiertos de charlar más sobre este tema. Entonces, contactemos si quieres saber más. Gracias y chao.